Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista, pues Editorial Chamuco anda siguiendo tirando la casa por la ventana y se informa a medios de comunicación y al público en general que dentro de poco usted podrá encontrar en su librería más cercana el reciente título de la autoría de Héctor Alejandro Quintanar, que entre otras cosas se trata de Un peligro para México y otros cuentos. Para hablar de esto y mucho más, le doy la bienvenida justamente al autor, a Héctor Alejandro, al cual le agradezco mucho. Profe, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Aquí encantado de estar con tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, primero preguntarte, interesante timing para publicar este libro, pues refiere a la icónica e infame campaña del 2006, Un peligro para México y otros cuentos por parte de Editorial Chamuco. ¿De qué se trata, Héctor Alejandro? Fundamentalmente este libro es una recopilación de muchas cuestiones que hoy forman parte de el sentido común y el ideario de las derechas mexicanas. Quise hacer una recopilación de las más atroces que se han dicho con respecto a López Obrador y también las más divertidas y ponerle nombre y apellido a los autores de esas mentiras, el contexto en el que se emitieron y pues su respectivo desmentido para tratar de documentar que pues detrás de mucho del discurso en contra de López Obrador no hay críticas sustentadas, sino pues mentiras abiertas, engañifas, campañas deliberadas de desprestigio y otros elementos que no son válidos en una democracia y en una ética del discurso. No se trata esto de condenar a quienes discrepan del gobierno de López Obrador, de su trayectoria, de sus ideas, del proyecto de gobierno que ejerció, etcétera. Lo que se trata de denunciar es todos aquellos que recurrieron a la tergiversación, a la mentira, al invento descarado para tratar de atacar a un adversario político. Básicamente es una denuncia de todos estos que pensaron que una mentira repetida 1000 veces se convertía en campaña contra el peje, ¿no? Entonces, va por ahí este libro. Es una recopilación que va desde los años 80 hasta ahora, porque las campañas de desprestigio del peligro para México no empezaron en 2006, vienen de mucho más atrás, y pues este libro trata de ser un compilado breve, porque si recopiláramos todas las mentiras que se han dicho en contra de López Obrador, tan solo con lo que se dijo en este sexenio daría para una innumerables volúmenes enciclopédicos y pues yo me limité a hacer una curaduría de las mentiras que me parecen más graves o las más perdurables en la cabeza de las derechas y hacer una disección de todas ellas en estas páginas. Entonces, desde los años 80, ok, estamos hablando prácticamente desde que López Obrador inicia su carrera política en Tabasco y en una de esas, igual de la infancia, con el tema del supuesto asesinato a un familiar de López Obrador y demás. Ahora que me das este contexto desde que inicia, de los años 80, digo, sin spoilear en gran cantidad del contenido del libro, ¿cuáles son estas primeras mentiras rodeadas a la figura de López Obrador? Yo la primera que tengo registro es cuando él era candidato al gobierno de Tabasco, perdón, antes de que él fuera candidato al gobierno de Tabasco en 1988, cuando trabajaba ahí en la región del sureste del país, seguramente los porros de Roberto Madrazo, porros del salinismo, del PRI, difundían la especie a través de periódicos locales y a través de rumores, cosas así, que si López Obrador avanzaba en su proyecto, si ganaba la gubernatura de Tabasco, iba a convertir las iglesias de la Chontalpa en células de la Unión Soviética. Entonces, este disparate absurdo, sin embargo, era difundido por la propaganda sucia de aquel entonces y pues
en ese momento, en ese contexto de la Guerra Fría, pues no era cualquier cosa. Acusar a alguien de comunista o de prosoviético en ese momento te significaba pues una tara muy grave, una acusación muy severa por pues el episodio que estaba viviendo América Latina en ese momento, incluido México, que fue uno de los países excepcionales durante la Guerra Fría, porque aquí no hubo, a diferencia de Argentina, de Brasil, de Chile, un golpe de Estado anticomunista, pero con todo y que México tenía esa excepción, ser acusado de algo así en ese momento era una cosa delicada. Entonces, pues, hago yo un recopilado de estas mentiras que se han dicho sobre el personaje desde ese momento, después cuando ya fue un líder opositor eh, en esa región, la famosa toma y quema de pozos petroleros que nunca existió. Ahí está en ese libro detallado cómo fue qué fue lo que realmente ocurrió. En fin, a lo que voy es que todas estas cosas que en su momento fueron campañas de desprestigio, pues se convirtieron poco después en el sentido común de un amplio sector de las derechas. Todavía encontramos gente que hoy sigue jurando que López Obrador es autoritario porque quemó pozos petroleros en Tabasco y nunca se han puesto en una mínima actitud autocrítica de decir, bueno, si yo acuso a alguien de autoritario por algo que en realidad no ocurrió, entonces, ¿qué pasa? ¿Si es de verdad autoritario o tendría yo que reformularme mis creencias, mis convicciones políticas? Este libro trata de desnudar y diseccionar estas mentiras para, pues, pugnar por un debate público más ético, un debate público que pueda ser frontal, diverso, plural, pero siempre con los hechos y la honestidad de frente. Correcto. Héctor Alejandro, de los 50 años de carrera política de López Obrador, y me dices desde los 80s que haces este estudio, ¿cuál consideras que es la etapa de la carrera política de Andrés Manuel en donde se agravia, recrudece ya en un asunto sistemático mentiras en torno a su figura? Sin duda es esta coyuntura de la elección de 2006, pero me refiero a este punto como coyuntura porque no se limita a ese año. Un poco antes de eso ocurrió el episodio del desafuero, por ejemplo, y desde ese momento ya había todo un entorno de mentiras deliberadas propagadas por el gobierno de Vicente Fox para tratar de desacreditar al entonces jefe de gobierno. Un ejemplo muy claro es lo que ocurrió con el famoso paraje San Juan, donde un juez exigió al gobierno de la Ciudad de México que tenía que pagar 1.800 millones de pesos a un particular para indemnizarlo por un presunto terreno en el oriente de la Ciudad de México, y cuando López Obrador se niega a hacer este pago por considerarlo ilegal e ilegítimo, pues Vicente Fox y otros inician una campaña de mentiras donde plantean que el gobierno no acata las leyes, no acata se empezó a decir que no respetaba las leyes, que no respetaba las instituciones, que no tenía, que había violado la ley de amparo, etcétera, etcétera. Y resulta que después la propia Secretaría de la Reforma Agraria de Vicente Fox saca un documento donde le da la razón al gobierno del Distrito Federal porque se descubre que efectivamente el terreno en litigio sí pertenecía a la Ciudad de México y eso anulaba automáticamente la decisión anterior del juez. Y lo que debió seguir como una disculpa a favor del jefe de gobierno, de parte del gobierno de Fox, de decir, a ver, nos equivocamos, no debimos decir que eras alguien que violaba la ley y las instituciones, porque efectivamente tenías razón, había matices, era un caso discutible, pero no, persistieron en esa línea y ese fue el eje de discurso de las derechas y del PAN desde 2004, que ocurrió este caso del paraje San Juan, 2003-2004, hasta derivar en la famosa campaña de El peligro para México, que es en realidad el gran elemento que generó la gran crispación que hoy aún se vive en el debate público. Es una tontería decir que López Obrador polariza, que en 2018 él dividió a los mexicanos. Eso es una estupidez mal informada y una acusación de muy mala fe, porque en 2006 lo que vivimos fue algo sin precedentes. El PAN hizo una campaña inédita que
fue en su momento la más cara de la historia, la más mentirosa de la historia, y una campaña donde por primera vez el partido en el poder usaba en su campaña oficial para la presidencia de la República algo que violaba el COFIPE, que era atacar al otro candidato. Ojo, esto no quiere decir que antes, en el siglo XX, no hubiera campañas de desprestigio, pero estas se circunscribían a los medios y a la línea editorial de los medios oficialistas, o a libelos apócrifos, a campañas anónimas, de panfletos anónimos, de libelos anónimos, cosas así. 2006 fue un cambio total porque se hizo oficial una mentira con un gasto inédito, con actores inéditos, con la intervención de poderes fácticos de manera inédita, como fue el Consejo Coordinador Empresarial. Toda esa crispación que hoy padecemos viene de ahí y tiene responsables claros, que son Vicente Fox y Felipe Calderón. Decir lo contrario es una estupidez. Correcto. Héctor Alejandro, me mencionabas que no solamente es la recopilación de las mentiras, sino también de quienes exponen o afirman el dicho, que eventualmente se traduce en mentira. Preguntarte cuál es el nombre o cuáles son los nombres que más se repiten a lo largo de esta recopilación. Bueno, muchas veces tuve que optar por seleccionar la peor mentira de tal personaje porque había tanto material que se hubiera podido hacer capítulos enteros con base en un solo personaje. Pienso en el caso de Carlos Alarraqui, por ejemplo, que acusó que López Obrador había tenido una embolia o algo así durante la pandemia, cosa que desde luego fue falsa. Pero opté yo por, más que por recopilar varias mentiras de un solo personaje, pues seleccionar la más grave, porque si no nos hubiera dado un libro interminable, una historia sin fin, porque esta gente es tan intelectualmente deshonesta que aunque se les desmienta, aunque se documente que están mintiendo deliberadamente, pues persisten en la patraña. Sin embargo, sí quiero dejar en claro que un capítulo completo del libro está dedicado al señor Enrique Krause, porque me parece que él es un referente fundamental de la vulgata mentirosa anti López Obrador. Porque con un tono distinto, menos estridente, él se convirtió en uno de estos profetas fallidos de la amlofobia, sobre todo con ese famoso panfleto que escribió en 2006 que se llama El Mesías Tropical, y pues me parece que ameritaba el personaje toda una disección, porque además de la mentira nos enfrentamos con ese personaje con la mustiedad, con la hipocresía, porque con palabras suaves, con palabras no tan estridentes, con palabras que dan la fachada ensayística, pues se dedicó a construir un insumo racista completamente basado en mentiras. Todas esas mentiras están desmontadas en este libro y por eso le dedico un capítulo completo al personaje. Pero no es el único, hay centenas, hay decenas, quizás de centenas de personajes y vale la pena revisarlos porque algunos de tan absurda que es la mentira que plantean, en lugar de la indignación, pues ya mueve la hilaridad, mueve a la risa. Y pues eso creo que también es una ventaja de este libro, que no solo denuncia canallas, sino que también se burla de ellos. En una de esas te animas a hacer el segundo tomo, que yo creo que no tendría ninguna especie de desperdicio. Héctor Alejandro, para ir cerrando, ¿qué tantas probabilidades ves que los mentirosos que documentas en este libro sean los mentirosos de mañana, pero para la era Sheinbaum Pardo? Si este fenómeno de la mentira en torno a la figura presidencial se pueda trasladar ahora con la presidenta electa Sheinbaum Pardo. Es una pregunta muy importante, Manuel, por lo siguiente. Yo hago una narrativa en el libro donde la estructura es la siguiente. Comienzo con esta primera mentira que se dijo en Tabasco contra López Obrador acerca de que iba a convertir las iglesias de la Chontalpa en células comunistas, y ya en el capítulo final retomo una mentira que se dijo en la campaña de 2024 donde se acusaba que Claudia Sheinbaum iba a cerrar la Basílica de Guadalupe. Los tiempos cambian, son 40 años de distinción entre un periodo y otro, los personajes son distintos, pero la mentalidad de la derecha mentirosa sigue siendo la misma. Hago yo esta paradoja porque
me parece que es muy revelador cómo hace 40 años acusaban a López Obrador de querer cerrar iglesias locales en Tabasco, y en 2024, cuando la Guerra Fría ya acabó, cuando estamos ya en una reconfiguración mundial tremenda, cuando ya este tipo de mitotes quedaron exhibidos como macartismo ramplón, dañino, destructivo de la Guerra Fría, resulta que 34 años después de que se cae la Unión Soviética, todavía hay gente que cree que puede deturpar a un adversario usando las mismas mentiras que se remontan a la vieja Guerra Fría y al siglo XX. Entonces, una de las tesis de este libro es que era necesario hacerlo porque la mentira es consustancial a las derechas, es consustancial a su manera de ver el mundo, que es una manera de ver el mundo jerárquica, donde ellos se ven a sí mismos en la cúspide de la sociedad y los demás son inferiores. En mayor o menor grado esto es lo que distingue a las derechas, esta defensa de la desigualdad. Ya su radicalidad depende en con cuánta fiereza, con cuánta violencia sean capaces de defender esta desigualdad o si lo hacen por los canales democráticos, pero me parece que eso se presta a que la mentira sea consustancial a su manera de ver y entender el mundo, y por eso creo que no van a cejar, que viene una campaña atroz contra Claudia Sheinbaum como presidenta, como ya la hubo como candidata y como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y pues este libro es una especie de vacuna, una especie de contraveneno contra esa ponzoña ideológica que se pueda manifestar, porque, insisto, diferencias ideológicas, críticas sustentadas, no solo son válidas, son necesarias en una democracia, pero la mentira no lo es, al contrario, pone en riesgo la democracia. Héctor Alejandro, te agradezco mucho estos minutos. Un peligro para México y otros cuentos de Editorial Chamuco. Te tengo que preguntar, porque la editorial es el Chamuco, contiene ilustraciones, Héctor. Veo el trazo de Hernández en la portada, entonces me alienta a preguntarte si podemos ver algo de ello. Viene muy bien ilustrado por los maestros Rapé y Hernández, así que son coautores gráficos de esta historia de la deshonestidad intelectual de las derechas, así que no se lo pierdan porque el trazo ácido, sarcástico, poderoso de estos caricaturistas está en estas páginas también. Héctor Alejandro, te agradezco mucho tu tiempo. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar al pendiente de todos los comentarios que sueltas a través de redes sociales. Te agradezco mucho. ¿En dónde te podemos encontrar? En el Twitter me encuentran como en minúsculas todo, Héctor Alex con doble X al final y todo junto. Y en el Facebook como Héctor Alejandro Quintanar. Héctor, muchas gracias. Un abrazo, maestro. Cuídate mucho. Hasta luego, Manuel. Un abrazo para ti y para tu audiencia.